Pues para comenzar la siguiente sesión nos vamos a enfocar en el tema que son las razones trigonométricas. Este tema hace referencia o más que nada se relaciona con el tema que vimos hace ya un tiempo en el trimestre número 2, que era el teorema de Pitágoras. Si ustedes hacen memoria, cuando vimos el teorema de Pitágoras, vimos el tema o los conceptos de los catetos y la hipotenusa. Para el tema del uso de razones trigonométricas, vamos a retomar ese pequeño concepto, solo que ahora nos vamos a enfocar en los cocientes, es decir, en los resultados que se obtienen de la división de la medida de los lados de este triángulo, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, comencemos, ¿ok? Las razones trigonométricas, ¿qué son? El término de razones trigonométricas se refiere a los enlaces que se pueden establecer entre los lados de un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, que como ustedes saben, el triángulo de 90 grados es aquel que tiene una medida de 90 grados y es un triángulo rectángulo, o sea, es una de sus características, ¿no? Hay tres grandes razones trigonométricas que son lo que vamos a aportar o vamos a darle más referencia, ¿no? La tangente, el seno y el coseno. Dice, las razones de los lados de un triángulo rectángulo reciben el nombre de razones trigonométricas y estas son el seno, el coseno y la tangente y cada uno tiene su manera de simplificarse o de tener el concepto. De seno es sin, de coseno es cos y de tangente es tan o también tg, pero por lo general para que no le revuelva lo voy a manejar como tan. Y estas se definen para el ángulo agudo AAA, o sea, por lo general siempre se utiliza el ángulo A. Entonces, en estas definiciones, los términos opuestos, adyacentes e hipotenusa se refieren a las longitudes de estos lados. Ahora, si ustedes hacen memoria, o si hacemos memoria más que nada, en la clase anterior, recuerden ustedes que vimos cocientes, donde ya habíamos visto en un principio a qué se refería el seno y a qué se refería el coseno. El seno, disculpen, se refería a el cateto opuesto dividido entre nuestra hipotenusa. El coseno se refería al cateto adyacente con mi hipotenusa y la tangente, que es el nuevo concepto o el nuevo valor que vamos a ver, es la división de mi cateto opuesto entre mi cateto adyacente. ¿Y cómo puedo yo identificar cuál es mi cateto opuesto, cuál es mi cateto adyacente? Bueno, dependiendo del lugar en el que se esté tomando de referencia nuestro ángulo, es a partir de ahí donde vamos a considerar cuál es mi opuesto y cuál es mi adyacente. En este caso, en el ejemplo que tenemos en nuestra imagen, nos dice seno de A, nos está diciendo que a partir del ángulo A vamos a buscar nuestro opuesto y vamos a buscar nuestro adyacente. Aquí tenemos nuestro ángulo A, como pueden observar. Obviamente el opuesto, como su nombre lo dice, es el que está contrario a mí, es decir, enfrente. Entonces, este que tenemos de color azul va a ser nuestro cateto opuesto. Y nuestro cateto adyacente, pues va a ser este. ¿Por qué el cateto adyacente no es el que está de color morado? ¿O por qué lo podemos confundir o no lo tomamos en cuenta? Porque recuerden que la característica de nuestra hipotenusa es que es el lado de mayor de mayor tamaño, por decir, ¿no? O sea, el de mayor longitud es aquel que se considera como mi hipotenusa. Por eso yo lo estoy considerando, no lo considero como un cateto adicional, que si también hacemos memoria y nos retomamos al concepto del que hablaba Pitágoras, nos decía que para obtener la hipotenusa era la suma de los cuadrados de los lados más pequeños, y en este caso
por eso estos reciben los nombres de catetos. ¿Ok? Solamente para que ustedes recuerden y comprendan por qué no considero a este de color morado como mi cateto. Ya habíamos definido cuáles eran mis catetos y cuál va a ser mi hipotenusa. Esto es solo para que ustedes recuerden, ¿ok? Entonces, retomando a lo que yo estaba explicando, cómo considerar o cómo saber cuál es mi opuesto y cuál es mi adyacente, dependiendo del ángulo que se esté considerando, ya sea el ángulo A o el ángulo B. En este caso, como estamos trabajando con el ángulo A, pues este va a ser mi opuesto y este va a ser mi adyacente. Y aquí está pues de colores para que sepan, el seno, nunca lo olviden, seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y tangente, que es el nuevo que estamos añadiendo, es cateto opuesto dividido entre mi cateto adyacente. Ahora, características de los triángulos rectángulos. Dice, en un triángulo rectángulo, para un ángulo A, los cocientes reciben un nombre especial, que es lo que les acabo de mencionar. El cociente que se obtiene de dividir el cateto opuesto entre mi hipotenusa se llama seno. El cociente que se obtiene de dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa se llama coseno. Y el cociente que se obtiene de dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente recibe el nombre de tangente. Esto, pues, les digo, es lo que acabamos de ver un momentito en la imagen, pero aquí lo estamos como que volviendo a recordar, ¿ok? Y a estos tres cocientes se les llaman las razones trigonométricas, ¿ok? Y aquí les presento una pequeña tabla de una manera simple, una manera sencilla para que ustedes pues lo recuerden. So, que tenemos acá, el so que tenemos acá, hace referencia a que seno y el orden es opuesto, hipotenusa. Tenemos K, que es coseno, adyacente, hipotenusa, y tenemos TOA, que es tangente, opuesto, adyacente. ¿Ok? Es una manera de que ustedes lo puedan recordar. SOA, digo SO con H, K con H y TOA. Yo como un consejo, cuando yo me aprendía esto, pues yo me basaba de sus iniciales. Por ejemplo, en seno era cateto opuesto sobre hipotenusa y era COI. Cuando era coseno, era cateto adyacente sobre I, era KI. Y cuando era tangente, pues era coca, porque es cateto opuesto entre cateto adyacente. Yo sí me lo aprendí, nada más es como que un consejo, ¿no? Pero para ustedes, si ustedes lo entienden o a su manera, si van a hacer este pequeño acrónimo o lo que les acabo yo de mencionar, la cuestión es que de esta manera ustedes lo pueden recordar. Solamente es como les dije, es un consejo para que ustedes lo tengan en cuenta, claro. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo esto se ve involucrado. Nos dice, supongamos que queremos determinar el seno de A en el triángulo ABC. Aquí tienen ustedes nuestro ángulo, triángulo A, B, C, dado a continuación. Y dice, obviamente nosotros como queremos saber el valor del seno de A, me está diciendo que el ángulo que yo voy a considerar pues es el ángulo A. Entonces, yo voy a recordar cuál es el de seno. Seno me están diciendo que la razón es cateto opuesto dividida entre mi hipotenusa, es decir, SO. SO, recuerden, S es el de seno, O el de opuesto y H es de la hipotenusa. Por lo tanto, yo recuerdo, es seno, cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Escribo seno de A, aquí lo podemos ver, y esto es igual a opuesto dividido entre mi hipotenusa. Lo cual me quiere decir que mi opuesto
es el lado que va de B a C, que tenemos aquí, de B a C, dividido entre la longitud que hay del segmento AB, que es el que tenemos aquí. Como mi opuesto es el que debe ir primero, pues ese va a ir como mi numerador, y aquí tenemos el número 3, y mi hipotenusa pues va a ser mi denominador, que es el segmento AB, y va a ser el número 5. Y yo de esta manera ya encontré lo que es el seno del ángulo A de este triángulo, 3/5. Si ustedes lo dividen, pues les va a dar un valor con decimales. Esto pues nada más es un pequeño ejemplo chiquitito, claro. Si por ejemplo nos hubiesen pedido que buscaran, hállame el coseno, obviamente pues no íbamos a utilizar el 3, íbamos a utilizar el número 4. ¿Por qué? Porque estamos recordando que para coseno era K, donde dice coseno es cateto adyacente entre mi hipotenusa. Entonces, en vez de que ponga aquí opuesto, aquí tenía que ir adyacente. El segmento ya no sería BC, sino sería AC. De aquí, en lugar de ir el 3, iría el número 4. Y la hipotenusa, pues sí, siempre se estaría manteniendo. ¿Ok? Esto es el pequeño ejemplo cuando se maneja con seno y cómo se manejaría con coseno. Ahora, ¿cómo determinar el valor del ángulo? Porque así como yo puedo encontrar algo, así como yo puedo utilizar esto para hallar el valor de, de, los, de las medidas, también con base en ello yo puedo hallar el valor de mi ángulo. Y dice, si se conocen las medidas de dos lados de un triángulo rectángulo, se puede averiguar la medida de los ángulos agudos con ayuda de una calculadora, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Dice aquí, el cateto opuesto del ángulo A mide 2 centímetros y la hipotenusa mide 5 centímetros. Entonces, el seno de A sería 2/5, que nos da como resultado 0.4. Entonces, yo este 0.4 lo puedo yo convertir a un ángulo, es decir, determinar el ángulo que yo tengo. Claro, esto ustedes lo pueden encontrar con la calculadora, con la pequeña imagen que ven aquí, con una calculadora científica. Obviamente, yo no les pedí para esta clase una calculadora, ¿verdad? Entonces les voy a compartir la tabla de los cocientes con los ángulos que se pueden encontrar de nuestros triángulos, siempre y cuando estos ángulos sean agudos. Recuerden, o vamos a hacer memoria, los ángulos agudos son aquellos que van del 0 a los 90 grados. ¿Ok? Pero si ustedes tienen en la mano una calculadora, y la manera en la cual ustedes van a poder hallar el valor es, van a apretar primero la tecla Shift, que es la que tenemos en la parte de aquí arriba. Seguido, una vez les va a quedar el Shift, aquí les va a salir en la imagen un pedacito que dice como que -1, y ustedes van a apretar la tecla que dice Sin. Esta tecla Sin se refiere a seno. La tecla Cos se refiere a coseno, y la letra y la tecla que dice Tan pues es tangente. Como en este ejemplo estamos buscando el valor de seno, obviamente después de que ustedes presionen la tecla Shift, van a apretar la tecla Sin, que representa el seno, ¿ok? Y les va a salir esta cosita, que dice sin -1. Seguido, ustedes van a escribir el valor decimal que obtuvieron de la división de los valores, que en este caso pues fue seno de A, 2/5 es igual a 0.4, por lo cual quedaría como sin -1 van a poner 0.4. Una vez que ustedes hayan escrito esto, presionan la tecla de igual y les va a salir un valor con decimales, por ejemplo, creo que era 24.15 y varios valores más. Una vez que les salga eso, ustedes únicamente presionan la tecla
que tienen aquí, que es grados, minutos y segundos. Eso representan el botoncito, o eso significa este botón, ¿no? Pero pues, y ahí les va a arrojar en automático los grados que tiene, pues, esa decimal, ¿no? Pero les digo, esto siempre y cuando ustedes tengan una calculadora científica. Yo aquí les comparto la tabla de los cocientes. Estos son todos los cocientes que ustedes pueden obtener de cada uno de los grados. Es decir, cuando ustedes busquen o hagan un cociente que, por ejemplo, ¿no?, les dé, por ejemplo, 0.2588, este 0.2588 representa 15 grados cuando ustedes están buscando seno. No, que quieren buscar ustedes el coseno. Ok, para su coseno a ustedes les tiene que dar 0.9659. Ok, no, que quieren buscar la tangente. No, pues les tiene que dar a ustedes 0.2679. Estos son los grados que ustedes van a obtener con los diferentes cocientes al momento de dividir sus valores. Es decir, si por ejemplo ustedes están buscando el ángulo de un triángulo y al momento de buscar sus cocientes, ustedes se dan cuenta que lo buscaron por medio del coseno y les dio como resultado 0.7547. Obviamente ustedes, como lo buscaron por medio del coseno, los valores de seno y los valores de tangente pues no los van a tomar. Van ustedes a tomar todos los de cosenos y van a buscar el que yo les acabo de mencionar, 0.7547 en el coseno. Aquí buscamos 0.99, no, 98, 94, no. En esta primera parte no. Paso a la siguiente, 84, hasta acá. Entonces va a ser 0.7547. Como ustedes lo buscaron por medio del coseno y les dio 0.7547, esto representa que ese ángulo va a ser de 41. Ok, esto se los estoy compartiendo a falta o como un apoyo en caso de no tener una calculadora científica. Es cierto, con la calculadora lo pueden ustedes buscar más rápido, pero pues en dado caso que no cuenten con una, les estoy compartiendo esta tabla de valores. Obviamente esta pequeña tablita va del ángulo 1 al ángulo 90. Estos son los primeros 45. Aquí tienen ustedes los demás, del 46 al 90. Y pueden ustedes observar que cada uno tiene diferentes cocientes. Es decir, la primera tabla, la primera fila, o la primera columna son senos, la segunda son los cosenos y la tercera son los tangentes. Y aquí está el ángulo que representa cada uno de ellos. ¿Ok? Muy bien. ¿Les está quedando claro esta parte? ¿Entendieron lo que les referí, a lo que les acabo de explicar acerca de qué es el seno, qué es el coseno, qué es la tangente, cómo se obtienen y de qué manera estos cocientes se relacionan con los ángulos que están en esta imagen? ¿Les está quedando claro, sí o no? Escriban en el chat, escriban, maestro, sí, siempre quedando claro. Excelente, chicos, muchas gracias por contestar. Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo yo hallar el valor de uno de los lados cuando únicamente tengo la medida de uno y me están proporcionando un ángulo? Bueno, pues eso es muy sencillo. Y lo que ustedes van a hacer es seguir siempre el mismo orden en el cual se van a buscar ya sea el seno, el coseno, la tangente. Entonces, aquí dice, con las medidas de un lado y de un ángulo agudo, recuerden que el ángulo agudo es aquel que es de 0 a 90 grados.
Eso nunca lo olvida. Se puede obtener las medidas de los otros lados. Por ejemplo, en el triángulo ABC que tenemos aquí, nos están proporcionando un ángulo de 35 grados, que es igual al cateto opuesto, y la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, como nos estamos refiriendo al ángulo A de 35, aquí lo pueden observar, ángulo de 35 grados. Yo quiero buscar el valor del ángulo del cateto A. Entonces, ¿de qué manera yo puedo utilizar este y este? ¿Cuál función trigonométrica me relaciona este lado, un cateto y la hipotenusa? Hago memoria y me doy cuenta que es el seno. ¿Ok? Entonces yo voy a trabajar con el valor de seno porque seno me involucra un ángulo, mi cateto opuesto y mi hipotenusa. ¿Por qué no tomo yo, por ejemplo, tangente? Primero, porque tangente me relaciona cateto opuesto entre cateto adyacente. Y tanto el cateto opuesto, que es la letra A, como el cateto adyacente, que es la letra B, no los tengo yo con un valor, únicamente tengo mi ángulo. Y para que yo pueda determinar el valor de la medida que me falta, yo tengo que tener como mínimo la medida de un ángulo y la medida de uno de sus lados. Y en este caso no me estarían proporcionando las dos, simplemente tendría la del ángulo. Por eso no puedo yo tomar la tangente. Coseno tampoco lo puedo tomar porque coseno me dice que es cateto adyacente entre mi hipotenusa. Y no, yo quiero buscar el valor de A y este es mi cateto opuesto. Por eso tiene que ser seno. ¿Ok? Entonces, yo lo escribo de manera normal. Va a ser el ángulo A es igual a 2 por seno de 35. Y como seno de 35 aproximadamente es 0.57, yo este valor lo multiplico por 2 y me da como resultado 1.14. Y yo de esta manera obtengo la medida del lado A. Y se han de preguntar cómo se obtuvo esto, o sea, cómo fue este relajo, ¿no? Entonces, aquí se lo presento de una manera un poquito más sencilla. O de la misma manera en la cual yo hallé el anterior. Tengo acá una situación, dice, Jorge y Esmeralda tienen la misma altura, cada uno mide 1.80 metros y se encuentran separados por una distancia de 60 metros. Jorge desea fotografiar a Esmeralda, que se encuentra al pie de una alta bandera, pero al momento en el que él gira su cámara, esta enfoca un ángulo de 39 grados con respecto a la horizontal y logra enfocar la cúspide de la aspa. Recuerden que la cúspide es el punto más alto de nuestra figura. ¿Cómo se puede ver en la imagen? Aquí tenemos a Jorge y aquí tenemos a Esmeralda. Jorge tiene su cámara fotográfica, quiere tomar una foto de Esmeralda. Entonces, ¿cuánto mide el lado A? D. O sea, ¿cuánto mide pues este lado? ¿Cómo lo determinamos? Pues de la misma manera en la cual yo lo encontré en este ejemplo. Aquí, ¿por qué no se los expliqué o estoy tomando yo otro ejemplo? Porque esta partecita yo lo tomé tal cual de su libro de texto. Esta pequeña explicación está en su libro, pero yo se las quería desglosar con otro ejemplo para que ustedes vean de qué manera se puede obtener, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la resolución. Nos dice, de entrada vamos a analizar la información que tenemos y anotar los datos que nos van a servir. Tengo yo que buscar y pensar qué función me relaciona este lado y este lado, tomando en cuenta que este pues es el ángulo con el que yo voy a trabajar. ¿Ok? Entonces, si a partir de este ángulo lo tomo, este se vuelve mi cateto opuesto y este se vuelve mi cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica me relaciona al cateto opuesto
con el cateto adyacente? Pues es la tangente. O sea, ahí se relacionan estos, ¿ok? Entonces, es ahí la importancia de que sepan cuál corresponde a cada cuál es seno, cuándo es coseno y cuándo es tangente. ¿Ok? Entonces, me di cuenta que la función que me va a servir es la tangente. Entonces va a ser, voy a escribir el ángulo que me proporcionaron que fue 39 grados. En la imagen ustedes ven 38.8. ¿Por qué yo no tomé el 38.8 decimal? Porque como vamos a ver, o el ejercicio que ustedes van a hacer son con números enteros, no los quiero revolver. Adicional de que la tabla que yo les compartí no contiene valores decimales, todos son números o todos son con grados enteros. Entonces, para no revolverlos, pues mejor lo manejamos con números cerrados, ¿ok? Entonces, primero voy a escribir la tangente que me proporcionaron, que fue en este caso 39, y esto va a ser igual al cateto opuesto. Como yo desconozco cuánto vale mi cateto opuesto, pues lo represento con la letra X. Y esto va a ser dividido entre 60 metros. ¿Ok? Solamente estoy sustituyendo con los valores que yo conozco en la fórmula o en la manera en la cual se maneja la tangente. ¿Ok? Y aquí lo podemos ver ya un poquito más claro, ¿no? ¿Cómo quedaría el cociente? Entonces va a ser tangente de 39 es igual a X, porque es el valor que desconocemos, y esto se divide entre 60. Ahora, yo retomo a mi tabla que les compartí y busco cuánto vale la tangente de 39 grados. Entonces me voy, regreso y busco ángulo, me están pidiendo 39 grados. Yo aquí tengo 46, obviamente estaría en la otra parte. Retomo, aquí están los 39 grados. Y me fijo, ¿cuál me pidieron? Me pidieron tangente. Primera columna son seno, segunda es coseno, tercera es tangente. Y me doy cuenta que la tangente de 39 grados, su cociente es 0.8098. Es por eso que yo les comparto estas tablas para que ustedes se puedan ayudar y se puedan apoyar de estos valores, ¿no? Para que puedan resolver los ejercicios. Entonces ya vimos que es 8098. Entonces escribimos que la tangente de 39 grados es 0.8098 y esto va a ser igual a X entre 60. Y como siempre hay que dejar sola a mi X. ¿Y qué va a ocurrir? Que este 60, que estaba en función de una división, va a pasar del otro lado y se va a volver una multiplicación. ¿Ok? Entonces va a ser 60 multiplicado por 0.8098 y esto va a ser igual a el valor de X, que es el valor de mi cateto opuesto. Hago mi multiplicación, que al final de cuentas me da como resultado 48.588 metros. Es decir, que la longitud o la distancia que hay del punto A al punto D, es decir, todo lo que tiene esta hasta donde queda su cabeza de esmeralda, es igual a 48.588. ¿Ok? Esto es lo que mide este lado. Y obviamente pues solamente queda escribir pues cuánto es el segmento que mide AD, que es 48.588 metros. Es decir, es un asa de bandera pues bastante alto. Ahora, esto es lo mismo o esta es la manera en la cual se resuelve para hallar el valor de una de las medidas de los lados cuando únicamente me proporcionan un ángulo y pues una medida, que es lo mismo que se hizo aquí. Lo que se hizo fue buscar cuánto vale el seno de 35. El seno de 35 es igual a 0.57.
Esto iba a ser igual al seno del ángulo A, que obviamente se desconoce, y esto se iba a dividir entre 2. Obviamente, como teníamos que buscar el valor de A, este 2 pasó de este lado como una multiplicación, como lo pueden ver ustedes aquí. 2 es igual a, se multiplica por 0.57, que al momento de multiplicarse da como resultado 1.14, que es la medida del ángulo A. ¿Ok? Por eso les expliqué con otro ejemplo para que ustedes pues lo comprendan. Este pequeño cuadrito está pues en su libro. Entonces, ya sea que yo les comparto el PowerPoint y ustedes lo copien, o pueden igual ir a su libro y copiarlo. O si no, no lo copien, de todas maneras está en su libro esta información. Bueno, este cuadrito, ¿no? Entonces, así es como ustedes obtienen la medida de un lado cuando no tienen pues cuando solamente tienen un ángulo y pues una medida de sus lados. Ahora, ¿cómo obtengo yo la medida del ángulo? Pues de la misma manera. Ustedes obtienen el cociente. Cuando ustedes hagan su división, les va a dar un valor con decimales. Cuando ustedes vean qué decimal es, rápidamente regresan a la tabla de valores que les compartí y nada más buscan cuál es y ya ven qué ángulo es al que se refiere. ¿Ok? O sea, por eso yo les compartí ese código para que se apoyen en caso de que no tengan la calculadora. Ok, muy bien. Entonces, esto sería todo lo que se refiere a la explicación. Espero de verdad que se haya quedado claro. No es muy complicado, simplemente seguir una serie de pasos. Y como si se dan cuenta, pues todo lo que se vio a lo largo de las últimas 3 semanas, pues es lo que se refiere o lo que se engloba pues este tema. Lo vimos por partes, comenzamos a ver primero los ángulos, luego vimos los cocientes y luego finalmente concluimos con esta parte. De verdad, pues todo era como que con orden, poco a poco, para que pues puedan ustedes pues entenderlo, ¿no? Muy bien, entonces el ejercicio que quiero que ustedes me hagan es el siguiente. Me van a hacer la lección número 73 de su libro de texto, página 192 y página 193. Excepto, ese sí, no lo van a hacer el de la actividad número 2. Me van a hacer la actividad número 1, me van a hacer la 3 y me van a hacer la 4. Debajo de esta hay una que es un círculo, pero es igual a un triángulo, pero este tiene un ángulo de 120 grados. Y yo únicamente les compartí hasta el ángulo de 90. Entonces, para no confundirlos y no causarles problemas, en ese no lo van a hacer. Únicamente van a hacer ustedes el de estos tres. El 1, el 3 y el 4. Todo lo que van a hacer ya lo hicieron, ya es lo que acabamos de hacer ahorita en los ejemplos. Ya cuentan con la tabla, ya saben cuál es seno, ya saben cuál es coseno, ya saben cuál es tangente. Aquí lo que les pide en este ejemplo, en este caso, el primero les está pidiendo que haya la medida del lado que les están pidiendo. Aquí les están pidiendo aquí y aquí este. Les proporcionan unos ángulos y la medida de un lado. Aquí les dice con qué razón trigonométrica se calcula la medida desconocida de cada triángulo. Acá lo que les está pidiendo es que escriban qué función es la que les va a ayudar a determinar el valor faltante. No les está diciendo escríbeme el valor faltante, les está pidiendo qué función se utiliza para hallar la medida desconocida. Luego, para obtener la medida desconocida de la figura B o la figura 2, un estudiante hizo lo siguiente. Seno de 30 es igual a X entre 6.35 metros. Entonces, X es igual a 6.5 por seno de 30 y es igual a esto. Y les pregunta en qué se equivocó. Ustedes van a escribir la respuesta en que se equivocó esta persona. Luego acá les dice, observa la figura y contesta
a qué altura se encuentra el papalote. En este caso les está pidiendo qué altura es la que se encuentra aquí. Aquí sí van ustedes a determinar, van a buscar qué función les van a utilizar para determinar el valor del papalote a partir de los datos que les están proporcionando. Luego acá les dice, calcula la medida del ángulo A, el ángulo B y el ángulo C de los siguientes rectángulos, triángulos rectángulos. Van ustedes a hacer sus cocientes y van a determinar cuánto mide A, cuánto mide B y cuánto mide C. Obviamente para este caso ustedes se van a apoyar de la tabla de cocientes que les compartí hace un momento. Ok, y muy bien, pues eso sería pues todo lo que pues se refiere al tema de razones trigonométricas. Como les dije, no es difícil, no es complicado, la verdad es bastante compacto, es bastante simple. Aquí la cuestión era que, o bueno, la importancia de por qué lo trabajé de manera así paulatina y lenta. Obviamente, aparte de que está en el plan, que se trabaje así, yo se lo estoy manejando igual bastante simple, para que al final, pues todo se englobe y no haya tantas dudas de parte de ustedes. La tablita de valores, en esa tablita, si es posible, voy a ver si la puedo poner en un Word por completo y se las comparto para que ustedes pues ya sea que lo peguen en su libreta o lo impriman, claro, y lo tengan a la mano para que pues ustedes se puedan apoyar, porque creo que más adelante si ustedes llegasen a concluir la secundaria y deciden estudiar una preparatoria, me parece que lo van a necesitar. Siempre es importante toda la información que puedan tener ustedes. Entonces voy a ver si lo puedo hacer en un Word, tener ese Word hacia la mano, compartírselo para que pues, ustedes lo tengan allá guardado, lo tengan de la mano y en su momento les va a servir. La verdad, pues para este tema, pues sí es bastante importante que lo tengan, ¿verdad? Otra cosa, y si no tienen ninguna duda, de verdad espero que les haya quedado bastante claro. No traté de ser lo más simple posible y que no sea tan cansada, ¿verdad? No les puse tantos ejemplos porque pues es bastante simple. Ok, bueno, pues eso es lo que se refiere al tema. Aquellas personas que están atrasadas en sus deberes, en sus tareas, todavía están a tiempo, pero no olviden que ya estamos prácticamente a casi nada de concluir. Tentativamente, les digo, la próxima semana, como hoy lunes, les debo yo ya de proporcionar lo que es el proyecto. Ya prácticamente, como les dije, un mes antes les voy yo a entregar el proyecto. Así que, pues tentativamente, la próxima semana les debo yo de dar a ustedes su proyecto para que comiencen a hacerlo. Son de todos los temas que se han trabajado, solo que de manera más compacta, más simple. Como saben, el proyecto tiene un valor de 30 puntos. No lo vayan a olvidar. Por eso les decía mucho hincapié en que no se atrasen, porque obviamente pues en mi caso pues yo les voy a marcar proyecto, puede ser que les deje el proyecto también en español o estén haciendo ya el proyecto con el maestro y les deje tarea su proyecto historia, les deje su proyecto química, o sea, los diferentes maestros obviamente ya les van a empezar a ustedes a marcar pues sus actividades y pues sí quiero que pues se pongan al día, ¿no? Entonces aquellas personas que están atrasadas, pues sí les invito a que por favor pues lo tomen en cuenta y se pongan igual al día, ¿ok? Ya saben, este video ustedes lo van a encontrar en el Facebook y en YouTube en caso de que quieran volver a verlo o que sea necesario para ustedes, pues no les queda claro. Y pues lo único que les pido en caso de que lo estén viendo en ese medio y no lo vieron en la transmisión en vivo, nada más que me estima su nombre y su nombre presente, ¿ok?